Bienvenidos chicos a este videito donde vamos a hablar de las celdas electrolíticas, cortito, fácil, sencillo, temas teóricos para manejar. Ya hablamos en videos anteriores y en años anteriores de la electrólisis, que es un proceso por el cual, ¿verdad?, la electricidad atraviesa una sustancia, una solución, y la descompone, ¿verdad?, o separa ese compuesto de esa solución, que puede ser agua, puede ser un ácido, puede ser lo que sea, separa en los elementos que lo conforman, ¿verdad? Si es agua, H2O, se va a separar en hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cómo hace eso? Utilizando una corriente eléctrica a través de los electrolitos en solución, ¿verdad? Los electrolitos vienen a ser los iones que están en la solución. La electrólisis es una parte de la química que trata de la relación entre corrientes eléctricas que se generan, por ejemplo, desde una batería, una pila, y las reacciones químicas. Y también de la conversión de energía química en eléctrica y viceversa. ¿Verdad? Cómo aprovechar ese cambio químico que ocurre a causa ruptura de enlaces para generar energía útil. En este caso, la celda electrolítica es un dispositivo que produce electrólisis. En la celda electrolítica nosotros necesitamos de una batería conectado a un ánodo y a un cátodo. Y le hacemos pasar esa electricidad, esa corriente eléctrica, se separan los compuestos, es decir, las moléculas se rompen y todo lo que tiene carga negativa va de un lado y todo lo que tiene carga positiva va del otro. Em, digamos, el material hacia donde migran los aniones, es decir, los iones con carga negativa, se llama ánodo. Ánodo es hacia donde van las cargas negativas, ¿sí? Y cátodo es hacia donde van los cationes, es decir, las cargas positivas. Consta, ¿verdad?, de un recipiente para el material de reacción con electrodos sumergidos. Tenemos los electrodos ánodo y cátodo dentro de este material, conectados a una fuente de corriente directa, que puede ser una batería, una pila, un enchufe, ¿verdad?, en casos ya muy extremos. Eh, ¿A qué le llamamos electrodos? Los electrodos son superficies sobre las que se producen las semireacciones de oxidación y reducción. Estos electrodos pueden o no participar en las reacciones. Los electrodos que no reaccionan se llaman electrodos inertes. Generalmente se utilizan inertes o se utilizan electrodos no inertes. Eso ya depende del tipo de reacción que quiera hacer. El cátodo, y acá les puse un poquito la definición, es el electrodo en el que se produce la reacción de reducción cuando las especies involucradas ganan electrones. Es decir, el cátodo va a reducir siempre a la sustancia, ¿sí? Y el ánodo es el electrodo en el que se produce la oxidación. Cuando las especies involucradas, ¿verdad?, estas pelotitas que vienen a ser las sustancias químicas, pierden electrones. Fíjense las flechitas, los aniones siempre van hacia el ánodo, los cationes siempre van hacia el cátodo. Si los cationes de carga positiva van hacia el cátodo, es porque el cátodo tiene carga negativa, ¿verdad? Las cargas opuestas se atraen. Y si hacia el ánodo van los aniones que tienen carga negativa, quiere decir que el ánodo tiene carga positiva. Cargas opuestas se atraen. ¿Qué es un electrolito? Es una sustancia ionizada que está en solución, ¿verdad? Si yo tiro acá cloruro de sodio, NaCl, Na se va a separar de ese L en la solución, Na va a tener carga positiva, por ende va a ir hacia el cátodo, y Cl, que es el cloro, que tiene carga negativa, va a ir hacia el ánodo. El circuito eléctrico es la conexión de los electrodos a la batería, es decir, esto representa mi circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, como les dije, si tenemos cloruro de sodio sólido, disuelto en una solución, disuelto en agua, no conduce la corriente. ¿Ok? Pero el cloruro de sodio derretido es un excelente conductor porque sus iones tienen facilidad para desplazarse. Cuando está sólido, la sal, ahora que nosotros consumimos, no conduce la corriente eléctrica, pero si derretimos o si ponemos en una solución, sí que conduce la corriente eléctrica. Entonces, si tenemos una celda en la que la fuente de corriente directa está conectada mediante alambres, por ejemplo, acá y acá, nuestros alambres, a dos electrodos de grafito, en este caso inertes. ¿Qué significa grafito inerte? Que no va a participar de la reacción.
¿sí? Solamente va a transferir los electrones, dicho sea el caso. Entonces, estos electrodos de grafito, el grafito es, repito, inerte, es lo mismo que tenemos en las puntas de nuestros lápices. Este grafito va a estar sumergido en la solución, entre este recipiente, donde tenemos cloruro de sodio derretido, ¿sí? Cuando fluye la corriente desde la fuente, que puede ser una batería o una pila, se libera un gas de color verde pálido cuando, por ejemplo, pasa la corriente eléctrica desde la fuente hacia el cátodo, ¿sí? Cuando viene acá, la reacción o lo que nosotros podemos ver es que se produce ese gas verde pálido. ¿Qué es ese gas verde pálido que se produce de la reacción? Ese es el cloro. El cloro es un gas verde, ¿sí? Y está en el cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se libera ese gas cloro? Porque ocurre la oxidación de los iones cloruro. Este ion cloruro se oxida, es decir, pierde los electrones, se junta con otro ion cloruro y forman el gas cloro y sale liberado. Y en el otro electrodo, en este electrodo, se va a formar sodio metálico, fundido de color blanco plateado, que es el color característico del sodio. ¿Por qué? Porque los iones sodio se van a reducir, es decir, van a ganar electrones y van a formar un sólido que es el estado natural del sodio. Es una manera de obtener, por ejemplo, o sea, por electrólisis o por una celda electrolítica, yo puedo obtener de la sal de mesa, puedo obtener gas cloro aparte y sodio sólido aparte. ¿Ok? La fuente de corriente directa debe aportar la energía eléctrica para que esta reacción se verifique. Si nuestra fuente no tiene la energía suficiente, no va a ocurrir esta separación, ni tampoco la liberación de gas cloro y digamos, la precipitación o la solidificación del ion sodio. Perdón, del sodio nomás. Ya no ion sodio. Los electrones que se utilizan en esta semirreacción del cátodo se produce en la semirreacción del ánodo. Es decir, no es que el electrón que gana el sodio viene de la batería, sino que viene del cloro. El cloro se acerca al ánodo, deja sus electrones, los electrones pasan por el ánodo, viajan por todo este cablecito hacia la fuente, viene al cátodo y ahí el sodio acepta ese electrón, ¿sí? Entonces, lo que hacen los electrones en realidad es viajar a través del alambre del ánodo hacia el cátodo, siempre, ¿ok? Siempre van del ánodo hacia el cátodo, del ánodo hacia el cátodo. La fuente de corriente eléctrica obliga, o sea, esta fuente, esta pila, esta batería, lo que hace es obligar a los electrones a fluir, o sea, moverse desde acá hacia acá, ¿sí? De manera no espontánea, o sea, se requiere una cierta energía y esa energía la provee la pila o la batería. Siempre desde el electrodo positivo, que es el ánodo, hacia el electrodo negativo, que es el cátodo, ¿sí? Entonces, el ánodo es el electrodo positivo, acuérdense. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva y por eso los aniones van hacia él. Y el cátodo es el electrodo negativo, por eso los cationes van hacia él. No se tiene que permitir que el sodio y el cloro entren en contacto mutuo porque van a volver a reaccionar de manera rápida y generalmente esa reacción es explosiva y forman después cloruro de sodio, que es la sal que comemos todos los días. Entonces, en conclusión, estas son las semirreacciones que ocurren durante la electrólisis del cloruro de sodio. Tenemos eh, los aniones cloruro. Dos aniones cloruro forman mi cloro gaseoso y para formar este cloro gaseoso se oxidan y pierden cada uno un electrón, ¿sí? Un electrón y un electrón, cada uno son dos electrones, ¿verdad? Entonces se dice que el ion cloruro perdió los electrones, por eso se oxida. Eso ocurre en el ánodo. Y el sodio gana uno de esos electrones y se reduce y forma eh, el ion sodio metálico. No, no es más ion, perdón, es el metal sodio nomás ya. Se reduce y esto ocurre en el cátodo, ¿ok? Entonces, los aniones son los iones cloruro y los cationes son los iones sodio. Los aniones van a dar sus electrones y los cationes van a recibir electrones. Esto para neutralizar
Fíjense que acá ya no tiene carga, se neutralizó. El que tenía además liberó ese electrón y al que le faltaba recibió ese electrón y quedó neutro. ¿Está? Bueno, eso un poquito el resumen. Acá vemos también que si sumamos estas dos semireacciones tenemos 2 de sodio más 2 de cloro nos da 2 moléculas de cloruro de sodio y estas 2 moléculas de cloruro de sodio en resumen produce 2 átomos de sodio metálico y una molécula de cloro gaseoso. ¿Está? Bueno, dejamos hasta acá este pequeñito resumen.